Gustavo Petro es el presidente electo de Colombia y tras su victoria se inició el debate con muchas preguntas de cómo sería su gobierno que se inicia el próximo 7 de agosto. Para este análisis me acompaña Tatiana Dangond, columnista de opinión colombiana. Bienvenida al Venezolano Hoy. Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, encantada de saludarte y saludar a toda la audiencia de El Venezolano. Sin duda es un tema muy importante porque marca el futuro de Colombia y también de la geopolítica latinoamericana. Y pues bueno, estamos aquí esta tarde para hablar sobre las elecciones de ayer y los resultados y lo que viene para el país. Lo que viene para el país, justamente, ¿qué podemos esperar de un gobierno de Gustavo Petro? Y por eso era y es mi primera pregunta. ¿Qué significa para Colombia la victoria de Gustavo Petro, Tatiana? Bueno, por un lado, desde una perspectiva social y desde una perspectiva de la democracia, lo que podemos ver es que el triunfo de Gustavo Petro representa una reivindicación política de la izquierda en Colombia, que es un país que, como muchos saben, ha vivido un conflicto armado de mucho más de 60 años, y uno de los puntos que consideran además los historiadores y expertos que desató ese conflicto fue precisamente la prohibición y las limitaciones que estuvo la izquierda para participar en política. Así que desde una perspectiva política, pues muestra una apertura y una democracia mucho más sólida, una democracia que es capaz de reconocer el triunfo incluso de un candidato de izquierda que durante la última década había intentado llegar al poder, había intentado llegar a la presidencia. Pero también significa y supone unos retos muy importantes en materia de desarrollo económico, desarrollo principalmente de la estabilidad del modelo económico colombiano, que como tendremos seguramente oportunidad de hablarlo, pues hoy se cuestionan los riesgos que puede conllevar la elección de Gustavo Petro desde una visión de llevar una política de izquierda a un modelo económico colombiano donde, como sabemos, pues uno de sus principales puntos, de sus principales fortalezas es precisamente la libertad de empresa, la propiedad privada y también, pensándolo desde un modelo económico, la exportación de petróleo a países como Estados Unidos, Panamá. Ahora, Tatiana, ¿por qué, a propósito de lo que estás señalando, por qué, cuáles son los argumentos y fundamentos que tienen los analistas por ejemplo, la comunidad de empresarios colombianas que están alarmados y la clase política tradicional y dicen, bueno, está en riesgo la democracia con Gustavo Petro representa una amenaza para el hemisferio, Gustavo Petro puede violar la propiedad privada, atropello a los derechos? ¿En qué se basan para decir argumentar estas posturas y estas posiciones en el caso de Gustavo Petro? Claro, bueno, lo primero es que durante la campaña Gustavo Petro, que además ha tenido una campaña mucho más larga que otros candidatos, ha tenido diferentes discursos y diferentes afirmaciones que preocupan al mercado. Empecemos primero por una afirmación en la que sostiene que él va a hacer una transición, si se quiere, energética para dejar de explorar pozos petroleros en el país, para dejar de empezar esa etapa de exploración petrolera y hacer una transición energética. Eso por un lado manda un mensaje preocupante para algunos en el país que además saben que dentro de nuestra balanza de pagos, pues la exportación del petróleo es uno de las fuentes más importantes de los recursos públicos de Colombia. Por otro lado, Gustavo Petro ha hablado también de hacer una reforma rural integral, donde incluso utilizó la expresión democratizar, que es una expresión que además ha generado cierta preocupación de democratizar la tierra, y eso implica hacer una especie de redistribución que él ha afirmado que será sobre esas tierras que no sean productivas y que ha afirmado además que no será una expropiación propiamente, sino que ha afirmado que hará una especie de compra de esas tierras que no son productivas para redistribuirlas entre el campesinado colombiano. Esas son algunas de las afirmaciones. También ha hablado sin duda de temas muy centrales para Colombia. El Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, es uno de los entes más importantes para garantizar la estabilidad económica. Y su junta directiva ha logrado a través de los años consolidar una tecnificación de la economía que da cierta tranquilidad a los inversionistas extranjeros, y también que le da una tranquilidad a los colombianos sobre los manejos de las tasas de interés, sobre el sistema bancario, etcétera. Y Gustavo Petro también ha dicho que quiere de cierta forma intervenir para que haya una participación de la ciudadanía en la junta directiva, que normalmente es una junta directiva muy imparcial, muy técnica y siempre compuesta por economistas de muy alto nivel.
A todo esto yo, José Ramón, igual quisiera agregar que el punto es que los colombianos, y por lo menos una parte importante del país, confían que nuestras instituciones son muy sólidas y que estas cuestiones que han hecho parte del discurso central de Gustavo Petro serán moderadas en la medida de que el Congreso tendrá que jugar un papel importante y que también los entes de control y en general esa división del poder en la que confiamos, que son también las cortes, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, quienes tendrán que hacer además un control directo de los decretos del presidente, pues asumimos que así como lo han hecho en pasados gobiernos, tengan la misma fortaleza para hacerlo con un gobierno de izquierda. Ahora, Tatiana, se habla de un cambio. De hecho, la palabra cambio estuvo agendada desde el día cero de la campaña electoral y especialmente también asociada a la candidatura del hoy presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Y la pregunta es, ¿qué es este cambio? Entonces, siempre los cambios también generan temor, miedo, incertidumbre. Entonces, ¿a qué nos referimos con este cambio? ¿Viene un cambio en la política exterior? ¿Viene un cambio en la forma de gobernar Colombia como estábamos acostumbrados con la clase política tradicional? Es que me preguntaba esta mañana un familiar, José, pero hablan de un cambio. ¿Qué es este cambio? ¿Qué le podemos decir, Tatiana? Bueno, primero lo que vemos acá es precisamente el primer cambio que hay, es un cambio de quienes llegan al poder. Es decir, históricamente en Colombia han permanecido partidos políticos tradicionales o partidos que se han derivado de esos partidos políticos tradicionales. Recordemos un poco que la historia de Colombia, en la historia democrática, primaba el Partido Liberal y el Partido Conservador, y estos dos partidos se turnaban las presidencias, se turnaban el ejercicio del poder, y luego de esos partidos salieron una serie de partidos más, pero que de cualquier forma son derivados de esos partidos tradicionales. El Partido Centro Democrático, que dirige Álvaro Uribe Vélez, partidos como el Partido de la U, Cambio Radical. En cualquier caso, estos partidos podría decirse que están ligados y se conciben por la ciudadanía como partidos tradicionales. Y han sido estos partidos los que han permanecido durante toda nuestra historia republicana en el poder. Entonces acá surge un partido nuevo que es el Pacto Histórico, que llega al poder además con una promesa de garantizar una diversidad en la participación política, una diversidad, si se quiere, regional o territorial también, pero una diversidad también desde la perspectiva, y esto ha sido un tema central en el discurso del Pacto Histórico, desde la perspectiva racial, y es que no podemos dejar de hablar acá que la vicepresidenta de Gustavo Petro es una mujer negra del Pacífico colombiano, que es una de las zonas más apartadas y abandonadas por el Estado, también más pobres de Colombia. Entonces, ¿qué cambio hay aquí? Pues un cambio, lo primero que diría es de quienes tienen acceso al poder, no partidos tradicionales, un partido de izquierda nuevo que nunca ha tenido participación a nivel de presidencia. Recordemos que Petro fue alcalde de Bogotá, o sea que sí ha incidido, o sea ha tenido cargos públicos, ha sido senador, etcétera, etcétera. Pero ya hablar desde la presidencia de la República, que es un cargo sumamente relevante para el futuro del país, pues ahí tenemos un cambio importante. Y también un cambio importante en la representación de comunidades como las comunidades afrodescendientes, que se van a ver más representadas en este gobierno, y que sin duda pues es uno de los temas esenciales o de los compromisos fundamentales que tiene Gustavo Petro, que ganó además en una zona de alta influencia afrodescendiente como es el Pacífico colombiano. ¿Qué otros cambios podemos ver ahí? Y voy a resumir porque sé que estamos acá con un poco de tiempo, Sí. pero en el cambio de la política exterior, de lo que se puede prever incluso del discurso de anoche de Gustavo Petro, es que va a haber una política exterior enfocada en un tema de justicia ambiental. Eso es un cambio totalmente diferente. Es decir, en Colombia la política exterior ha estado basada, por ejemplo, en la lucha contra las drogas, también en temas de derechos humanos, cooperación para la superación del conflicto armado. Sin duda yo creo que seguirán siendo temas centrales, pero Petro le ha dado un nuevo orden, o por ahora lo que se puede ver en su discurso, a esa política exterior basada en la justicia ambiental y en conformar tal vez espacios de diálogo con otros países de Latinoamérica, de modo que puedan llegar a incidir en temas como las repercusiones ambientales que tienen los inversionistas dentro de estos países. Esas son algunas de las cosas. Bien, gracias, Tatiana. Sí, efectivamente, como coincido contigo en que el principal cambio es que ese titular es Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en Colombia. Y ahí tenemos el primer síntoma o signo, efectivamente, de un cambio en la gobernabilidad de Colombia. Tatiana, lo siguiente, hablemos de Venezuela, y es que considerando la naturaleza de Gustavo Petro, exguerrillero,
de izquierda. Hemos visto fotografías de Gustavo Petro con Hugo Chávez, discursos de cierta simpatía, empatía con la revolución cubana y con el gobierno, el régimen que hoy está en Venezuela, y eso tiene muy espantado, muy atemorizado al empresariado venezolano que incluso hace vida en Colombia. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué podemos decir en frente a este temor que hay hoy en la agenda de Colombia, en la agenda de algunos sectores, de que Gustavo Petro efectivamente va a condenar, Gustavo Petro va a violentar la propiedad privada pues, del empresariado colombiano y colombo-venezolano? Claro, yo creo que es un tema sumamente preocupante y es una preocupación legítima. Es decir, imagina que sería una doble desgracia para una empresa venezolana que tiene que exiliarse en Colombia, tener que sufrir un tercer exilio. Entonces, claro, es sumamente preocupante, pero yo quisiera partir con un tema de la tranquilidad que nos tienen que dar nuestras instituciones. Y voy a decir lo siguiente. Colombia, en cualquier caso, nunca ha enfrentado a un presidente de izquierda, pero sí tuvo un presidente como Álvaro Uribe Vélez, que recordemos que además compartía que teníamos unas relaciones bilaterales desastrosas con Venezuela y que era una guerra constante, un choque constante por la situación en la frontera, etcétera, etcétera. Que Álvaro Uribe Vélez intentó reformar la Constitución, la reformó para llegar a un segundo mandato e intentó reformarlo para un tercer mandato. Y fue la Corte Constitucional quien paró esa posibilidad de que Álvaro Uribe se quedara 3 mandatos presidenciales en Colombia. Y Álvaro Uribe tenía una favorabilidad mucho más alta de la que puede tener Gustavo Petro. Es decir, fue tal vez el presidente y ha sido el presidente con mayor popularidad en Colombia. Y eso no quiso decir de ninguna forma que nuestras instituciones no estuvieran ahí para parar algo que sería ya casi que una intención de permanecer más tiempo de lo que democráticamente estaba permitido en el poder. Entonces, eso es un primer parte de tranquilidad. Ahora, lo que pienso yo es que efectivamente esas imágenes y esas cuestiones que conocemos de la historia de Petro, porque creo que todos los colombianos y todos los venezolanos que por lo menos están involucrados con la política saben que Gustavo Petro siempre tuvo una afinidad con Chávez y que ha tenido afinidad con otros líderes de izquierda de Latinoamérica. Esperemos que esto simplemente se quede en esa afinidad y que Petro tenga el entendimiento de que si hoy se quiere conformar una socialdemocracia al estilo europeo, que es la versión que yo quiero creer y que todos los colombianos queremos creer que es la intención de su gobierno, pues que ya esos digamos que los últimos 25 años de la historia latinoamericana han demostrado que el camino y que la ruta no es seguir hacia un camino donde la expropiación, donde se desconozca la propiedad privada o la libertad de empresa, sino que se ataquen problemas sociales que son reales, que yo creo que los venezolanos que viven aquí en Colombia los conocen y que los colombianos también no somos indiferentes a la situación que pasa en el país. Entonces yo creo que nuestra garantía en este momento, sin perjuicio de que tengamos que ejercer un control social y político muy importante, serán las instituciones y en este caso cortes y tribunales que son muy independientes como la Corte Constitucional, que además para poder hacer unas expropiaciones del tipo que tuvo que hacerse Venezuela, tendrían que adelantarse reformas constitucionales que luego tendrían que ser además controladas por la Corte Constitucional con un punto adicional, y es que en el Congreso el pacto histórico no tiene mayorías. Tatiana, a propósito de las relaciones exteriores y del comercio exterior incluso, ¿invitará Gustavo Petro a Nicolás Maduro? Es una pregunta que también me formulaban esta mañana, el 7 de agosto, cuando tome posesión en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Yo creo que sería un mensaje, decir, por ahora no sabemos cuál va a ser la línea de Gustavo Petro frente a las relaciones bilaterales. Sabremos que van a recuperarse las relaciones bilaterales con 2 funciones básicas. Primero, una función comercial que es muy importante. Yo creo que no solamente es importante para Colombia, también para Venezuela. Hay muchos productos que hay escasez en Venezuela que están aquí en Colombia. Eso puede ser positivo para ambas economías, pero además con un enfoque humano y social, que es las personas que están en las fronteras están pasando unos momentos sumamente difíciles, pero también los colombianos que están en Venezuela, que se quejan recurrentemente de las dificultades de no contar con consulados y lugares donde puedan tener un pasaporte, y venezolanos en Colombia que tienen que sufrir lo mismo, viajar, bueno, hacer todo tipo de cosas para poder además
con los riesgos que implica cruzar la frontera cuando no hay unas relaciones bilaterales sólidas. Es decir, aquí lo que está pasando es que la ausencia de esas relaciones está dando el espacio a unos grupos armados que tienen control sobre las fronteras y que ponen en riesgo la seguridad de personas que intentan cruzar esa frontera, sea incluso para visitar familiares, para conseguir alimentos, para acceder a un servicio hospitalario. Entonces, ya está claro que Petro y también el otro candidato, Rodolfo Hernández, querían recuperar esas relaciones bilaterales con un objetivo humanitario y con un objetivo además que creo comercial y que considero sano. Sin embargo, la posibilidad de invitar a Nicolás Maduro a hacer un reconocimiento de su gobierno, que es diferente a recuperar unas ciertas relaciones, y ese reconocimiento de su gobierno iría en contra de una carta democrática interamericana que básicamente lo que dice es que todos los estados están condenando a Venezuela a no reconocer su gobierno, a reconocer su estado, pero no el gobierno. Entonces, yo creo que sería un error, pero por ahora no tenemos más información, o sea que solo sería especulativo decir que invitaría a Nicolás Maduro. Esperemos que no lo sea, porque además sería ir en contra de unas decisiones que se plantearon en el sistema interamericano y que sin duda pues no deberían cambiarse y que mandarían un mensaje equivocado a toda la sociedad internacional. Y Tatiana, pero justamente esa pregunta interesante en el contexto, el día 1 de la elección de Gustavo Petro como presidente, y decían, bueno, pero esa cercanía, por ejemplo, se puede directamente reflejar en una invitación de Gustavo Petro para la toma de posesión de la invitación de Gustavo Petro a Nicolás Maduro para la toma de posición este 7 de agosto. Esperemos, estamos todavía, esto como tú muy bien dices, en el terreno de la especulación. Los migrantes, Tatiana, ya para terminar, los migrantes venezolanos, algunos efectivamente le dan lectura a lo que está ocurriendo hoy en Colombia, a lo que ha ocurrido en Venezuela. Algunos hablan, dice, bueno, ahora nos toca también salir de acá, de Colombia. Hay otros que dicen, pero si es que la oferta y la propuesta electoral de Gustavo Petro sobre sus políticas migratorias justamente están centradas en favorecer la migración, en favorecer la integración de los migrantes venezolanos y no venezolanos en el territorio colombiano. ¿Qué le podemos decir a los migrantes, Tatiana? Bueno, lo primero es que yo creo que va a haber un gobierno que va a ser, tal vez va a fortalecer un tema central, que son los derechos humanos de los migrantes y en general de todos los habitantes de Colombia. Yo creo que hay una línea muy fuerte y muy marcada, no solamente por Gustavo Petro, sino por su vicepresidenta, en cuanto al respeto a los derechos humanos, algo muy importante que dijo el discurso de Gustavo Petro ayer, que me parece muy relevante porque nosotros tenemos a Venezuela al lado, es nuestro vecino, ha sido nuestro hermano y es también la sombra de lo que puede pasar en el país. Y una cosa muy importante que dijo Gustavo Petro fue el respeto a la oposición. Y eso no es cualquier cosa, porque en cualquier caso veamos que en Venezuela uno de los grandes, digamos, de los grandes flagelos en contra de los derechos humanos ha sido la persecución de la oposición política. Entonces Petro también habló ayer en su discurso, inmediatamente refirió que en Colombia se respetará la oposición y esperamos que así sea. Yo creo que nuevamente se van a fortalecer los derechos humanos, se va a fortalecer un sistema también social que es muy importante, porque recordemos que hay migrantes que tienen capacidades económicas para poder sufragar todos los gastos casi que en la clase media y en la clase alta, pero también hay migrantes venezolanos que vemos en las calles de todo el país que no tienen con qué comer, y estas personas sin duda pues podrán acceder a los programas y a los subsidios y en general a los programas de apoyo económico que vaya a prestar Gustavo Petro. Así que yo creo que tenemos que partir de un mensaje de tranquilidad, y es que por lo menos llevamos una ventaja institucional frente a lo que pasó en Venezuela hace 2 décadas y lo que empieza a ser una nueva historia de Colombia, que esperemos que sea en apego a nuestra Constitución, en apego a nuestras instituciones, a nuestra democracia y sobre todo a una economía de mercado con un enfoque social que es finalmente una necesidad del país. Es decir, hay una necesidad del país en que también hay un enfoque social dentro de estas políticas. Tatiana, en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, de todo el equipo de producción del Venezolano Hoy, te agradezco muy sinceramente tu compañía, tu análisis, un día clave que es el día 1 de los resultados electorales, donde el primer
presidente de izquierda de Colombia se posiciona, ganó, y esperemos también mañana, Tatiana, cómo reaccionan los mercados. Se habla de un dólar que puede dispararse, pero todo eso naturalmente en el terreno de la especulación. Nosotros lo que queremos incluso como migrantes venezolanos es que a nuestra queridísima Colombia, yo lo decía en la promoción justamente de la cobertura, a nuestra querida y hermana República de Colombia le vaya bien, y esperemos que sea en un contexto de democracia y protegiendo los valores del país. Muchísimas gracias, Tatiana. José Ramón, muchas gracias a ti. Yo creo que para cerrar quisiera decir dos cosas. Uh -huh. Importantísimo que Gustavo Petro defina muy pronto quién será su ministro o su ministra de Hacienda, con el objetivo de mandar un mensaje de tranquilidad a la economía. Y un segundo mensaje, José Ramón, guarda este video, veámoslo en 4 años, Sí. por favor, para ver cómo ha sido la evolución de Colombia y si por lo menos en esta conversación le atinamos a algo. Gracias, Tatiana. Seguimos. Y ustedes, gracias por seguir siempre en contacto con todas las plataformas del Grupo Editorial Venezolano. Chao.